Universidad de Panamá, sede Panamá, Facultad de Humanidades, licenciatura en Turismo Alternativo, materia Zoología, dirigida por el profesor Carlos Villarreal. Mi grupo está conformado por la joven Pamela Valdés, Angie Ortega, Natasha Meléndez y Hazel González. El tema a exponer en el día de hoy son los filos cordados. Así, cada uno expondremos un punto diferente dentro de este tema, desarrollándolo en la exposición. Como primer punto tendremos la importancia que será expuesta por mí, siguiendo por mi compañera Pamela, después seguida por la joven Angie, por la evolución, y mi compañera Natasha Meléndez con el tema las clasificaciones. Así que daremos inicio con la presentación. Espero que sea de su agrado. Dentro de estos factores y otros añadidos cuentan con una gran complejidad dentro de este grupo de estos animales, ya que permiten un mejor control sobre las relaciones metabólicas y la construcción de un gran sistema nervioso. Dentro de los filos animales, los cordados no son los más grandes ni los más heterogéneos, no obstante ocupan el cuarto lugar en las relaciones de los números de las especies existentes. Ante los cordados están los artrópodos, los nematodos y los moluscos. Definición de los cordados. La etimología de los cordados proviene de la palabra cordado, en griego cordatod, que significa con cuerda. La palabra significa literalmente animal que cuerda con la nerviosa, característica de los cordados. Hay aproximadamente de 65.000 especies identificadas, siendo el tercer filo de los animales más grande entre lo que conocemos como aves, mamíferos, reptiles, anfibios o peces. El filo cordado o cordados están dentro y de los subfilos, y estos grupos pertenecen al reino animal. La mitad de los filos cordados o cordados son peces dentro del subfilo, vertebrados que este grupo tienen gran diversidad adaptada casi a cualquier nicho ecológico y tienen una gran capacidad evolutiva y notables adaptaciones sobre los medios de transporte acuático, terrestre. Características principales de los cordados son la presencia de una cuerda dorsal o notocordio. El filo cordado o la cuerda dorsal del notocordio es una estructura que se desarrolla a lo largo de todo cuerpo. En algunas especies esta presenta durante toda la vida, en otras se sustituye por la columna vertebral. Todos estos animales presentan una columna bilateral, lo que quiere decir que pueden dividirse en dos partes iguales de un mismo plano, por decirlo así. Otra característica de esta sería que poseen faringe perforada, son hendiduras branquiales localizadas en ambos lados de la faringe. Tienen dos funciones, digestiva y respiratoria. Gran parte de esto, los animales presentan una cola, después el órgano excretor. De muchos adultos no suelen observarse, por decirlo así, estas cuatro características. Uno de ellos son los seres humanos, son un ejemplo de ello, y no poseen notocorda o aberturas branquiales ni cola, pero en su etapa embrionaria el útero de estas características está presente. En el caso de los vertebrados terrestres, poseen un sistema sanguíneo doble, por lo que estos animales como tales no juntan sangre venenosa con la arteria. En los vertebrados acuáticos, como por ejemplo el de los peces, tienen un corazón con dos cavidades. En las cavidades poseen una aurícula, ventrículo. En los reptiles y el corazón tienen 4 cavidades, 2 ventrículos y 2 aurículas. Los mamíferos y las aves, igual que los reptiles, poseen un corazón tetracameral y 2 ventriculares. Además, deben poseer válvulas cardíacas. El aparato digestivo
y el aparato de los cordados digestivos, como tal, que estoy hablando ahorita, es el completo compuesto por una boca, una faringe, un esófago, un estómago, un intestino grueso y cloaca. La boca está compuesta por dientes y una lengua. Los dientes ayudan a triturar como tal la comida y la lengua ayuda a empujar el bolo del alimento. La boca comunica con el esófago en este tubo musculoso que mediante a contracciones musculares lleva la comida hacia el estómago. Tiene un interior jugoso, gástrico, con esto se disuelve la comida. El estómago comunica al intestino delgado. En estas partes dará paso a la absorción de los nutrientes mediante una enzima digestiva y después a la comida. Pasará al intestino grueso donde se absorben, por tal así, los últimos nutrientes y dará paso a la comida al ano, donde será expulsado del interior. Como siguiente punto estaré hablando sobre la clasificación y filogenia. Los cordados se subdividen en 3 subfilos: urocordados, cefalocordados y vertebrados. Los 2 primeros se agruparon con el nombre de procordados, taxón que se ha ido abandonando, dado que se trata de un grupo parafilético. ¿Dónde se encuentran los cordados? Bien, antes de describir la filogenia de los cordados es necesario conocer la ubicación de este grupo en el árbol de la vida. Dentro de los animales con simetría bilateral existen 2 linajes evolutivos. Por un lado se encuentran los protostomados y por el otro los deuterostomados. Históricamente, la distinción entre ambos grupos se fundamentan básicamente en características embrionarias. En los protostomados, el blastóporo da origen a la boca, la segmentación es en espiral y el celoma es esquizocélico. Mientras que en los deuterostomados da origen al ano. La segmentación es radial y el celoma es enterocélico. Del mismo modo, la aplicación de técnicas moleculares actuales han confirmado la separación entre ambos, además de clasificar las relaciones entre los individuos que los conforman. Bien, los protostomados incluyen a los moluscos, anélidos, artrópodos y otros grupos más pequeños. Este linaje se divide en 2 grupos, Lopotrochozoa y Edizozoa. El segundo grupo, los deuterostomados, incluye a los equinodermos, hemicordados y a los cordados. Ahora viene lo que es la clasificación cladista y tradicional. Bien, la clasificación linneana provee una manera tradicional que permite la clasificación de cada taxa. Sin embargo, bajo la perspectiva cladista, existen ciertos grupos que no son reconocidos actualmente porque no cumplen con los requisitos impuestos por esta escuela de clasificación tradicional. Bien, los ejemplos más reconocidos en la literatura son Annata y Reptilia. Como estos grupos no son monofiléticos, no son aceptados por los cladistas. Por ejemplo, los reptiles son parafiléticos porque no contienen todos los descendientes del ancestro común. Más recientemente, quedando las aves por fuera. Sin embargo, la mayoría de los textos y la literatura científica mantiene la clasificación linneana tradicional para referirse a los distintos grupos de cordados que existen. Cambiar los subcampos en la zoología representa un reto extensivo, por decirlo, por ello se mantienen los
rangos con los que estamos más familiarizados. Ahora, grupos tradicionales. En este sentido, la división tradicional consiste en Urochordata, Cefalochordata, Myxini, anfibia, reptiles, entre otros, aves y mamíferos. Bien, los dos primeros grupos están los urocordados y los cefalocordados. Son conocidos como protocordados y acraniados. Todos los grupos restantes pertenecen a vertebrata y acraniata, Myxini y Petromyxini. Los dos primeros grupos, los urocordados y los cefalocordados, son conocidos como protocordados y acraniados. Todos los grupos restantes pertenecen a vertebrata y acraniata. Está Myxini y Petromyxontida pertenecen a Agnata, mientras que el resto pertenece a Gnatostomata. Bien, esta última clasificación toma en cuenta la presencia o no de mandíbula. Los Tetrapoda incluye a los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Por último, los representantes de amniotas son los reptiles, las aves y los mamíferos. Bien, otras en generales, estos grupos conforman la clasificación tradicional del Phylum Chordata. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Natacha Meléndez y le voy a hablar sobre los filos cordados. Los filos cordados son las historias más antiguos conocidos como Yunnanozoon Libyson, procedentes del Cámbrico inferior de China, y tiene una edad aproximadamente de 525 millones de años. Yunnanozoon está probablemente más relacionado con los cerfadados que con los urfadados. Los afalocordados, también llamados lectorcardios, son subibios cordados que habitan en las zonas marinas costeras, nadando libremente y semiterrenos. Y los uracordados son resufidios de animales escudados dentro del filo del cordados, el mismo que toman parte de los vertebrados en estos a su vez. A lo largo del Devónico aparecieron y se diversificaron los peces sin mandíbula, siendo los primeros vertebrados conocidos hacia el final del periodo, hace unos 360 millones de años. Existían ya los principales linajes de peces y aparecieron los primeros tetrápodos anfibios. Los reptiles aparecieron durante Carboníferos, los mamíferos y al final Triásico, hace más de 200 millones de años. Y las aves al final del Jurásico, hace unos 145 millones de años. Los cordados son del griego cordata, con cuerda. Son filos de reino animal caracterizados por la presencia de una cuerda dorsal o notal cordal. Los cordados son unos grupos con gran diversidad adaptados a un gran número de nichos ecológicos y han demostrado a lo largo de su historia evolutiva notables adaptaciones sobre todo el medio terrestre y su ambiente, aunque también el acuático o anfibio, en los cuales muchos de ellos contribuyen los últimos eslabones tráficos de sus ecosistemas. Los cordados se destaca la capacidad de autorregulación y organización interna. Algunos, como las aves y los mamíferos, pueden elevar y mantener constante la temperatura del cuerpo. Estos otros factores han añadido complejidad de este grupo
animales, permitiendo un mayor control sobre las reacciones metabólicas y desarrollo de un complejo sistema nervioso. Mesodérmica. El celoma, que contiene fluido por la cual son animales celomados con simétrica bilateral durante su estado embrionario y a veces después presentan hendiduras farígeas, por lo que se denomina farigotremos. En ellos, los primeros apertura del embrión origina el ano y no la boca, cuya función es secundaria, por lo que son deuterostomos. Son tribalísticos, pues poseen tras capas geminales. Su corazón se encuentra en posición ventral. Podemos distinguir entre los chordata a los cefalocordados, que son marinos, de alimentación micrófaga, con aparato circulatorio cerrado y sangre incolora. Presentan sexos separados, pero es difícil distinguir a ambos sexos. El anfixio es un ejemplo de ellos, que viven en la arena marina, enterrando y mostrando apenas la cabeza, nadando en pocas ocasiones. Su cuerpo, al ser casi transparente, permite visualizar la médula espinal, el tubo digestivo, las glándulas genitales y las cuerdas dorsales. También podemos mencionar a los uracordados, también marinos y fijos, por ejemplo, las ansidias. Las cuerdas dorsales las hallamos en la región caudal y su cuerpo presenta dos sifones u orificios, el sifón bucal y el coacal. El primero inhalante y el segundo exhalante. Los vertebrados son cordados con cuerda dorsal que se encuentra envuelta por tejidos esqueléticos. Los animales presentan toda una serie de características fisiológicas que se han visto correlacionadas con las características genómicas. En primer lugar, la masa corporal está incrementada, relacionada con la longevidad y la tasa metabólica basal. En todos los organismos, incluyendo los cordados, tanto el tamaño de los genes como el tamaño del intrónico y el tamaño del genoma muestran correlación positiva con el peso corporal, la tasa metabólica basal y la longevidad. Sin embargo, al contrario de los crustáceos y bacterias, el tamaño del genoma en cordones está correlacionado positivamente con la temperatura. El tamaño de los exones no cambia ni en la función del tamaño del genoma, ni en la función del exón. El tamaño de los intrones están hechos, se han observado en los estudios de otros taxones, y surge la maquinaria de emplear el ARN impone un tamaño del exón, ya que si excede aproximadamente 500 neutrones se reduce el fenómeno de opción del exón. Se ha encontrado una correlación positiva fuerte entre el contenido en GC y el contenido G3C. El contenido de la posición del cordón, mientras que dos características genómicas están correlacionadas negativamente con el CAI
y el índice de actividad de los cordones en eucariotas y el tamaño del genoma en mamíferos, el tamaño de elección y embriones pueden afectar el peso corporal y la longevidad de las especies a través de una acción entre el contenido de GC y la longevidad de las secundarias codificantes, y el CAI está correlacionado positivamente con el tamaño de los intrones, especialmente por la relación inversa entre el CAI y el sesgo del uso del condones, y se han visto en distintos estudios. La mayoría de los cordados son animales que poseen columna vertebral. Estos varían desde los pequeños peces hasta las ballenas más gigantes, desde los perros más juguetones hasta los felinos feroces, aunque no sean tan diversos como los invertebrados, y los cordados tienen muchas especies sorprendentes. Los cordados. Los cordados son un filum muy amplio y heterogéneo de animales con simetría bilateral que comparten 5 características diagnósticas esenciales: notocorda, endostilo, hendiduras faríngeas, cordón nervioso dorsal hueco y una cola postanal. En algunas especies, la permanencia de estos rasgos no se mantiene a lo largo de toda la vida del individuo. En algunos cordados, la característica se pierde incluso antes del nacimiento del organismo. El plan estructural de los integrantes de este grupo puede estar compartido por algunos invertebrados, como la simetría bilateral, el eje entero-posterior, el celoma, la presencia de metámeros y la cefalización. Los cordados, en términos de diversidad y número de especies, se encuentran en el 4º lugar, luego de los artrópodos, nematodos y moluscos. Han logrado colonizar una serie muy amplia de nichos ecológicos y presentan innumerables rasgos adaptativos para diversas modalidades de vida: acuático, terrestre y volador. Los representantes actuales del grupo se agrupan en 3 linajes heterogéneos: los cefalocordados, conocidos como anfioxos, los urocordados, denominados asidias, y los vertebrados, el grupo más grande conformado por peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Dentro de este último grupo, en una pequeña familia, nos encontramos nosotros, los humanos. Características. La primera impresión al evaluar los 3 grupos de cordados es que las diferencias son más notorias que las características compartidas. Para poder mantenerse estables, presentan una serie de estructuras similares a bastones compuestos de colágeno. Además de poseer una cavidad interna llena de fluido denominada celoma, todos presentan 5 características diagnósticas: notocorda, las hendiduras faríngeas, el endostilo o glándula tiroidea, el cordón doral nervioso y la cola postanal. A continuación describiremos cada una en detalle. Notocorda. La notocorda o notocordio es una estructura con forma de bastón de origen mesodérmico. El nombre del filum está inspirado en esta característica. Es flexible hasta cierto punto y se extiende por toda la longitud corporal del organismo. Embriológicamente, es la primera estructura del endoesqueleto que aparece. Sirve como punto de anclaje para la musculatura. En los grupos basales, la notocorda persiste durante toda la vida del organismo. En la mayoría de los vertebrados, es reemplazada por la columna vertebral, que cumple una función similar. Hendiduras faríngeas. También se conoce en la literatura como faringotremia. La faringe corresponde a una porción del tracto digestivo que se localiza justo después de la boca. En los cordados, las paredes de dicha estructura adquirieron aberturas o pequeños agujeros. En los grupos primitivos, sirve para la alimentación. Es importante no confundir esta característica con las branquias, porque estas últimas son una serie de estructuras derivadas. Pueden aparecer en etapas muy tempranas del desarrollo, antes de que el organismo nazca o salga del huevo. Endostilo o glándula tiroidea. El endostilo o su estructura derivada, la glándula tiroidea, solamente es encontrada en los cordados. Se localiza en el piso de la cavidad de la faringe. El endostilo se encuentra en los protocordados y en la larva de la lamprea. En estos grupos primitivos, el endostilo y las hendiduras funcionan en equipo para promover la alimentación por filtración.
Ciertas células que componen el endostilo poseen la capacidad de secretar proteínas con yodo, homólogas a la de la glándula tiroidea en las lampreas adultas y en el resto de los vertebrados. Cordón dorsal nervioso. Los cordados poseen un cordón nervioso localizado en la porción dorsal del cuerpo y el interior del mismo es hueco. El origen del cerebro puede rastrearse al engrosamiento en la porción anterior de este cordón. Embriológicamente, la formación ocurre por el ectodermo, por encima de la notocorda. En los vertebrados, los arcos neurales de las vértebras funcionan como estructuras protectoras del cordón. Del mismo modo, el cráneo protege al cerebro. Cola postanal. La cola postanal está compuesta por musculatura y provee la motilidad necesaria para el desplazamiento en el agua de la larva de los tunicados y del anfioxo. Como la cola se ubica posterior al sistema digestivo, su única función está relacionada con el mejoramiento del movimiento acuático. La eficiencia de la cola incrementa significativamente en grupos posteriores, donde se añaden las aletas al cuerpo del organismo. En los humanos, la cola se encuentra solamente como un pequeño vestigio, el coxis y una serie de vértebras de tamaño muy reducido. Sin embargo, muchos animales poseen una cola que pueden mover. Subphylum Urocordata. Los tunicados son un subphylum que comúnmente se le conoce como ascidias. Incluyen aproximadamente unas 1.600 especies. Estos organismos son habitantes ampliamente distribuidos en los océanos, desde las profundidades hasta las costas. El nombre tunicado deriva de una especie de túnica que rodea al animal. Está compuesta de celulosa y no es un órgano o una estructura viva. La gran mayoría de los representantes adultos tiene un estilo de vida completamente sésil, anclada sobre alguna roca u otro sustrato. Pueden ser solitarias o agruparse en colonias. La larva, por su parte, tiene la capacidad de nadar y desplazarse libremente por el océano hasta encontrar una superficie adecuada. Subphylum Cephalocordata. Los cefalocordados son animales pequeños, entre 3 y 7 centímetros de longitud. Tienen apariencia traslúcida y están comprimidos de manera lateral. El nombre común es anfioxo. Antes se utilizaba como el género, pero ahora se denominan branquiostoma. Existen 29 especies, siendo un subphylum increíblemente diminuto, en términos del número de especies. En el pequeño cuerpo del animal, se hacen evidentes las 5 características de los cordados. Aunque a primera vista pareciera un organismo muy simple, su sistema circulatorio es bastante complejo. A pesar de que no hay un corazón, es un sistema similar al que encontramos en los peces, orquestando el paso de la sangre de la misma manera que en este grupo. El sistema nervioso se centra rodeando al cordón nervioso. Los pares de nervios emergen en cada región de los segmentos musculares. Subphylum Vertebrata. Los vertebrados son el conjunto de animales más diversos en términos de morfología y hábitats de los cordados. Todos los miembros del linaje poseen las características diagnósticas de los cordados en, al menos, algunos estados de su ciclo de vida. Además, podemos distinguir los siguientes rasgos. Características de los sistemas de los vertebrados. El esqueleto, formado de cartílago o hueso, está formado por una columna vertebral, con la excepción de los mixines, y un cráneo. En cuanto al sistema muscular, se encuentran segmentos o miómeros en zigzags que permiten el movimiento. El sistema digestivo es del tipo muscular y existen ahora un hígado y un páncreas. El sistema circulatorio se encarga de orquestar el paso de la sangre por todas las estructuras corporales. Este objetivo es cumplido gracias a la presencia de un corazón ventral con múltiples cámaras y un sistema cerrado compuesto de arterias, venas y capilares. Los eritrocitos o glóbulos rojos se caracterizan por poseer hemoglobina como pigmento para transportar el oxígeno. En los invertebrados existe una variedad de pigmentos de tonalidades verdes y azules. El integumento presenta 2 divisiones, una epidermis ubicada en la porción exterior o un epitelio estratificado derivado del ectodermo y una dermis interior formada de tejido conectivo derivada del mesodermo. Los vertebrados presentan una serie de variaciones en este sentido, encontrando cuernos, glándulas, escamas, plumas, pelo, entre otras. Casi todos los sexos se encuentran separados, con sus gónadas respectivas que descargan el contenido en una cloaca o en aberturas especializadas. Reproducción. Los urocordados son los cordados con un patrón de reproducción más amplio. Estos organismos presentan reproducción sexual y asexual. Las especies suelen ser hermafroditas y la fecundación es externa. Los gametos salen por medio de los sifones y al ocurrir fecundación,
el nuevo individuo se desarrolla en una larva. Los cefalocordados poseen fecundación externa y los sexos se encuentran separados. Así, los machos y las hembras liberan sus gametos al océano. Al ocurrir la fecundación, se forma una larva, similar a la forma juvenil de los urocordados. Los vertebrados se reproducen predominantemente de forma sexual, con una serie de estrategias que permiten la multiplicación de los individuos. Ambas variantes de fecundación están presentes, interna y externa. Nutrición y dietas. La nutrición de los dos grupos basales de cordados, ascidias y cefalocordados, se alimentan por un sistema de filtración encargado de captar las partículas suspendidas en el ambiente marino. Por otro lado, los mixines son especies carroñeras, se alimentan de otros animales muertos. Las lampreas, en contraste, son ectoparásitos. Usando un complejo aparato bucal en forma de ventosa, estos animales pueden adherirse a la superficie del cuerpo de otros peces. No obstante, las formas juveniles se alimentan succionando el lodo, rico en restos orgánicos nutritivos y microorganismos. Una innovación evolutiva que determinó el destino del grupo fue la aparición de las mandíbulas. Estas aparecieron como una modificación del patrón de desarrollo de la región cefálica anterior. Esta estructura permitió ampliar la gama de presas consumidas por estas presas, además de ser mucho más eficiente a la hora de atrapar a las presas potenciales. En cuanto a los vertebrados, es virtualmente imposible generalizar los hábitos tróficos de sus integrantes. Respiración. La respiración en las ascidias ocurre por medio de la propulsión de agua. Estas tienen unas estructuras llamadas sifones por las que pueden circular y atraviesan las hendiduras branquiales. En los cefalocordados, la respiración ocurre de manera similar. Estos animales hacen circular el agua de manera constante por una corriente que entra por la boca y sale por una abertura conocida como atrióporo. Este mismo sistema es usado para la alimentación del animal. En los vertebrados, los sistemas de respiración son mucho más variados. En las formas acuáticas, peces y afines, el proceso de intercambio gaseoso ocurre por medio de branquias. En contraste, las formas terrestres lo hacen por medio de pulmones. Algunas especies, como las salamandras, carecen de pulmones y realizan el intercambio usando solamente la piel. Las aves tienen una modificación adaptativa que les permite cumplir con las demandas energéticas de su costoso medio de locomoción, el vuelo. El sistema es extremadamente eficaz y se compone de bronquios conectados a sacos aéreos. Este fue un breve resumen sobre los cordados. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los cordados? ¿Nos interesa tu opinión? Déjanosla saber en los comentarios. Gracias.